Muy bien, muy buenas compañeros, compañeras de Juventud Idealista, compañeros de otros grupos en Facebook, igual amigos en Facebook, un saludo y también en YouTube. Estamos esta noche con el economista y politólogo Ángel Jiménez, quien ha compartido con nosotros y va a darnos una ponencia sobre algunos temas que hemos estado tratando, tanto en Juventud Idealista y en otros grupos. Licenciado Jiménez, un gusto, un placer. Muchas gracias por recibir la invitación. Le agradecemos infinitamente, Lee, por su disposición hacia nosotros. Y podríamos iniciar, Lee, con una exponencia sobre lo que está sucediendo en América Latina, Lee, sobre lo que se perdieron las elecciones en Argentina, gana el neoliberalismo con Mauricio Macri. En Venezuela se pierde el parlamento, la gran mayoría. Y en Brasil, una guerra económica contra la presidenta puede descalfar o puede tambalear un poco el gobierno. Muy buenas noches, Lee. Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí y bueno, les agradezco su invitación para participar en esta ponencia que me hubiera gustado más que fuera un debate, ¿verdad? Para poder discutir sobre los problemas de América Latina y también después de nuestros propios problemas. Mire, cuando nosotros hablamos de lo que ha pasado en Sudamérica, especialmente en las economías más grandes, empezando por Argentina. Argentina fue el mejor alumno al aplicar el neoliberalismo en el periodo de los años 90, ¿verdad? El presidente de Argentina en aquel momento aplica el neoliberalismo a profundidad y endeuda profundamente a Argentina. Y la deuda externa es un acto de dominación política del prestamista, ¿verdad? El prestatario se pone un ancla para su desarrollo. Ahora mismo leía un artículo de Piketty, ¿verdad? Que es el economista que ha hecho novedad en sus propuestas en la ciencia económica, y él critica el endeudamiento de los países, a tal grado que llega el momento en que quiebra Argentina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, aparece Argentina en una crisis en el que tuvo, después de Menem, aparece Saúl Menem, sí, que aplica ese neoliberalismo, ¿verdad? Tan radical, pero que empobrece a Argentina. Sí. Entonces la endeuda. Hubo un momento en que un presidente duró un día. Un día. Un día. Solamente un día. Un día, ¿verdad? De los varios que estuvieron entre el fin del gobierno de Menem y la aparición del expresidente ya fallecido Néstor Kirchner. Kirchner. Entonces Néstor Kirchner, que negocia la deuda en su discurso ante Naciones Unidas, critica y pide la corresponsabilidad del Banco Mundial en la gran irresponsabilidad, tanto interna como externa, en endeudar al país más allá de sus propias capacidades de pagar. Es así que el presidente Kirchner decide volver a encaminar la economía, o orientar la economía por una teoría ya conocida, ¿verdad? Que fue el modelo keynesiano, donde él vuelve al protagonismo del Estado en materia económica, ¿verdad? Por supuesto, la aplicación de ese modelo, ¿verdad?, al que se le llama neokeynesianismo, pone en alerta a la banca internacional, ¿verdad? Pone en alerta
a los organismos financieros internacionales y empieza desde ese momento las conspiraciones para derrumbar esos gobiernos, ¿verdad? Uh-huh. Porque cualquier cambio contra el neoliberalismo desata la guerra económica, la guerra mediática, uh-huh, que es considerada la guerra de cuarta generación, uh-huh, ¿verdad? Que es la guerra que se da en la mente de los pueblos para convertir ahí en la manipulación mental lo malo como bueno, ¿verdad? Entonces, la teoría económica y la iniciativa de los Kirchner de la transformación argentina, y vaya que lo transformó, que redujo la pobreza, que creció la economía, entonces que lo hizo solvente, que fue objeto del ataque de los llamados fondos buitres, ¿verdad? Uh-huh. De los bonos, de la deuda soberana. Miren ustedes lo interesante hasta del lenguaje, ¿verdad? Porque para endeudar, para pedir prestados, y sí somos soberanos, y la deuda se debe soberana, pero para ser independientes políticamente ya no somos soberanos, se nos da órdenes, ¿verdad? Entonces, dentro de esas contradicciones, entonces es que estos países, sin ser socialistas, porque no lo son, no lo son. Ajá. Y no representan en realidad ninguna amenaza para la primer potencia mundial, porque no es una amenaza económica, no hay una amenaza de carácter militar, ¿verdad? Entonces, pero sí hay la amenaza más importante, la amenaza ideológica, el anhelo de independencia, ¿verdad? Planteada por el liderazgo político, ¿verdad? Porque como producto de esas crisis del neoliberalismo, así como para la soberanía económica, de la soberanía política, y lo mismo ocurre en Brasil. Pero acuérdese usted cómo en ese mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Ya para comienzos de este siglo, el banco de inversiones, Goldman Sachs, si no me equivoco, encarga un estudio a 50 científicos de las ciencias sociales, de donde aparecen economistas, sociólogos, antropólogos, financieros, para hacer un estudio y una proyección de cómo sería el mundo para el año 2050, ¿verdad? Eso da lugar a la elaboración de lo que se llama informe BRIC. Los famosos BRIC, que son, que significa Brasil, Rusia, India y China, ¿verdad? Y actualmente se han anexado. Y a ellos se han anexado ya para esta década Sudáfrica. Entonces, como puede ver, eso significa que estos especialistas de las ciencias sociales lo que hacen en el informe es decir, bueno, para el 2050 el mundo va a ser multipolar. ¿Verdad? Pero eso significa pérdida de la hegemonía económica, ideológica, política de Estados Unidos. Uh-huh. Pero Estados Unidos se resiste a eso, ¿verdad? Se resiste a perder la hegemonía geopolítica que ejerce. Porque mire, en la historia de la humanidad nunca hubo un país que ejerciera el dominio global, ¿verdad? Como potencia, como imperio marítimo que es. Entonces, esas economías se han desarrollado, les llaman economías emergentes. Yo creo que ya no son economías emergentes, ¿verdad? Son potencias económicas. El Producto Interno Bruto de China es equivalente al de Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que le decía, China tiene más de 700 millones de su población forman parte de la población económicamente activa, uh-huh, ¿verdad? Que experimenta poco desempleo.